La empresa de comercio de productos básicos Trafigura se dedica a potenciar el comercio. Durante un cuarto de siglo, la empresa ha estado conectando América Latina a los mercados del mundo. Se necesitan de forma fiable, eficiente y responsable. En Latinoamérica, el grupo de minería Trafigura opera en Brasil y Cuba, y opera la mina de plomo y zinc Catalina Huanca en los Altos Andes peruanos. Hoy Catalina Huanca es la quinta productora de zinc en el Perú. Producimos 100.000 toneladas de concentrado. Es un valor agregado que Catalina ofrece a Trafigura dentro de su línea de negocio. La actividad minera es al 100% subterránea y comienza con la exploración. A partir de las exploraciones se planifica todas las etapas siguientes de minado. El plan de producción, el diseño de minado, las actividades unitarias propiamente dichas. El sostenimiento es la primera actividad que hacemos con el fin de asegurar la estabilidad de la roca. Luego vienen las operaciones como perforación, voladura, el regado, el desate de la roca, la ventilación, la limpieza del mineral, el relleno, el transporte de mineral de la mina hacia la planta concentradora. Entonces todo eso forma parte de las actividades de la mina. La planta de concentrados a 7 kilómetros de la mina procesa el plomo y el zinc a través de varias fases hasta que esté listo para el transporte. Por último, los escombros secos son colocados en la presa especialmente construida para ello. Más de 1000 personas trabajan en Catalina Huanca. Su dedicación y profesionalidad juegan un papel clave en el éxito de la mina. La importancia del recurso humano en Catalina es prioridad para nosotros. La rotación aquí es mínima. La mayoría de empleados ya tienen buenos años trabajando en Catalina Huanca y eso ayuda mucho a la seguridad de las operaciones porque las personas que están aquí son personas de experiencia. Tenemos un campamento con capacidad de 130 empleados. El servicio social de la compañía atiende permanentemente las condiciones de habitabilidad tanto en el campamento como en los pueblos para los trabajadores. Otorgamos una serie de beneficios a los empleados, distractivos, cancha de polvito, gimnasio, para que las personas después de sus horas de trabajo puedan distraerse, desestresarse, salir de la rutina. La ejecución de una operación rentable en un entorno tan diverso y remoto no es fácil. Y la mina ha tomado las medidas necesarias para mejorar su viabilidad comercial. Las operaciones de minería de Trafigura y particularmente en Catalina Huanca han incrementado su productividad en los últimos años a través de la mecanización de las operaciones. Aparte de darle seguridad a las operaciones, permitió dinamizar el resto de actividades de la mina, generando un incremento importante en la productividad, aumentando la producción al doble de capacidad. Producíamos 365.000 toneladas por año en el 2011. Hoy Catalina produce 740.000 toneladas. Trafigura se esfuerza por mantener los más altos estándares de salud y seguridad en todas sus operaciones en todo el mundo. De igual importancia es la protección del medio ambiente y el mantenimiento de una buena relación con las comunidades locales. Para nosotros es de alta prioridad porque estamos en permanente contacto con la población local. Las comunidades han formado sus propias empresas quienes están trabajando en Catalina Huanca. Hemos desarrollado una serie de proyectos en agricultura, en infraestructura dentro de la comunidad propiamente también, ya sea en calles, pavimentación de calles, construcción de iglesias. Hay una relación muy estrecha con la comunidad y es parte de nuestra responsabilidad social aquí en Catalina Huanca. Las comunidades representan para nosotros socios estratégicos. Esta buena relación que tenemos con ellos debe ser mantenida y reforzada. Y es la ruta correcta para sostener las operaciones de Trafigura. Catalina Huanca no es solo una parte importante de la cartera global de Trafigura, es también un elemento vital de la economía local y nacional, además de tener mucho potencial.
tenemos 13 millones de toneladas de recursos, lo cual nos da un horizonte de por lo menos 8 o 9 años. Yo veo un horizonte favorable para la compañía y esto tiene que ir siempre de la mano con la productividad de las operaciones, con la optimización de las operaciones y con las buenas relaciones con el entorno. Buenas tardes. Hoy presentaremos el proyecto Acciones Solidarias Catalina Huanca en tiempos de pandemia. Acabamos de ver un hermoso video justamente de la mina Catalina Huanca de Premios Proactivo 2020. Soy Mónica Belin, directora de Proactivo, y me complace presentar al ingeniero Tommy Febres, gerente de sustentabilidad en Catalina Huanca, Sociedad Minera SAC. Tommy es ingeniero industrial con cursos de especialización en seguridad, salud, medio ambiente y relaciones comunitarias, con 18 años de experiencia en la industria de hidrocarburos, energía, minería y proyectos de ingeniería y construcción en países como Perú, Chile, Brasil, Panamá, República Dominicana y Cuba. El desafío de implementar el proyecto permitió que los efectos de la pandemia en sus primeros momentos puedan ser controlados y minimizados, logrando que Catalina Huanca siga operando con normalidad y que las comunidades puedan retornar a sus dinámicas sociales y económicas habituales con los cuidados necesarios. Paneles solares, servicios de internet y alianzas a través de consensos son parte de los logros de este proyecto, muy bien merecedor de ese tercer puesto y que ha logrado un impacto positivo en las comunidades campesinas de Ayacucho. Tiene la palabra el ingeniero Tommy y bienvenidos a todos los asistentes. Muchas gracias, Mónica, por la presentación. Buenas tardes con todos. Bueno, gracias por la oportunidad de presentar todo este esfuerzo de la familia Catalina Huanca para poder atender en estos tiempos difíciles las demandas de las comunidades y asegurar también nuestra operación, que ambas cosas van de la mano. Voy a presentar mi pantalla. Por favor, me confirman cuando cuando la puedan ver. Sí. Se puede ver mi pantalla, ¿verdad? Perfecto, sí, está muy bien. Ok. Como les comentaba hace un momento, estas fueron una serie de actividades que Catalina Huanca tuvo que desempeñar o desarrollar en las comunidades para primero asegurar nuestra operación, asegurar a nuestros trabajadores, asegurar el bienestar de nuestros trabajadores y asegurar también las familias de nuestros trabajadores. Al igual que muchas otras empresas, seguramente, Catalina Huanca tiene más del 85% de personas trabajando dentro de las operaciones que son de las comunidades locales, de las comunidades alrededor, tanto de influencia directa como indirecta. Entonces, como pudieron ver en el video, el campamento que teníamos hasta antes de la pandemia era un campamento solo de empleados, de personas que venían de fuera de la zona, y porque nuestros trabajadores vivían en sus casas. Entonces, para nosotros fue un reto realmente gigantesco poder generar una burbuja para evitar que la pandemia, en este caso el coronavirus, nos afectara tanto a comunidades como a la empresa. Para poder desarrollar nuestro plan, nosotros nos basamos en 5 puntos o 5 preocupaciones que teníamos en su momento para poder establecer los pasos claros, específicos y medibles para poder, como les decía, asegurar el bienestar de las comunidades alrededor nuestro y de nuestra operación. Esos 5 puntos, o el contexto en el cual nos desarrollamos primero fue esta declaración de estado de emergencia a nivel nacional por pandemia, que fue en las primeras semanas de marzo.
Aquí en Catalina, muchos de nosotros, incluyéndome, éramos bastante escépticos con el tema de que la pandemia llegara hacia el Perú y llegara hacia Catalina Huanca. Y habíamos tenido todos, como peruanos, también las experiencias de la H1N1. Entonces, en ese primer momento nosotros, con la información que nos brindaba el Estado, con la información que podíamos captar fuera, se nos generó este problema de cómo asegurar nuestra operación, cómo asegurar las comunidades. Entonces, ese fue el primer punto, el primer objetivo que nosotros intentamos abordar durante todo el desarrollo de este proyecto. El otro punto que nos preocupaba en demasía es la propagación de información inexacta sobre el coronavirus. Bueno, esto lo hemos vivido todos, como país, como familias, como empresas. En un primer momento, las medidas para poder evitar contagios eran tan dispersas y tan inexactas que, por ejemplo, salió primero de que las mascarillas no eran necesarias para todas las personas, solo para el personal de salud, luego solo para las personas contagiadas, y luego era mandatorio para todos, ¿no? Entonces eso también nos generó, ese tipo de información nos generó esa duda de qué es lo que realmente deberíamos hacer o qué era lo que recomendaba el mundo para enfrentar esta pandemia. También con esto nace la necesidad de establecer un cerco epidemiológico comunitario. Como les mencioné hace un momento, todos nuestros trabajadores vivían en sus casas antes de la pandemia. Todos los días iban para sus casas en el momento de descanso y volvían al día siguiente para realizar sus actividades. Entonces, en ese momento teníamos que elaborar o construir una burbuja lo suficientemente amplia para que protegiera a nuestros trabajadores, protegiera a las familias y protegiera a las comunidades que estaban alrededor de nuestra operación. Como siguiente punto, y lo cual era lógico ante la llegada de la epidemia, teníamos que diseñar un plan para atender a las comunidades, para atender nuestras necesidades una vez que la pandemia hubiese llegado hacia Catalina. Esto nosotros también durante el planeamiento lo consideramos como iba a pasar. Y si iba a pasar, teníamos que estar preparados para poder tener una buena respuesta. Y por último, la necesidad de articulación con instituciones públicas y comunales para establecer un plan organizado. Nosotros, para poder establecer esta gran burbuja que incluyera a las comunidades, tuvimos que trabajar muy de la mano con las autoridades locales, autoridades comunales, autoridades distritales también, para poder establecer pasos específicos y poder establecer estrategias en conjunto para poder garantizar nuestra burbuja. Nuestro objetivo general fue minimizar el impacto del coronavirus en nuestros trabajadores y las comunidades aledañas. ¿A través de qué? Gestionando los riesgos de contagio y dar una atención oportuna a los problemas que pudieran surgir como parte del desarrollo de esta pandemia. A partir de nuestro objetivo general, nosotros diseñamos objetivos específicos. Fueron 3 nuestros objetivos específicos y 3 nuestras estrategias para atacar estos objetivos. Nuestro primer objetivo fue implementar las acciones de prevención en las comunidades y también dentro de la empresa. Pero más enfocado en las comunidades, porque bueno, en la empresa nosotros teníamos cierta autonomía de tomar decisiones, cierta autonomía de decirle a todas las personas qué hacer. Pero esa autonomía no la tenemos en las comunidades. Las comunidades tienen sus particularidades, sus características, y nosotros teníamos que construir estos espacios de diálogo para empezar a tomar decisiones. Nuestra siguiente estrategia fue mantener condiciones sociales favorables para el desarrollo de nuestras operaciones. Entonces, ahí fue un punto también importante que nos tocó conversar con todas las comunidades aledañas, y era la importancia de mantenernos operando para poder obtener los recursos para poder enfrentar todas las actividades de prevención, pero también las actividades de respuesta. Nosotros fuimos muy transparentes con eso. Les informamos cómo íbamos a operar en este momento crítico, o el momento crítico de la llegada del coronavirus, y las comunidades entendieron sobre este punto, que nosotros teníamos que producir para poder generar caja y poder atender las necesidades de la comunidad ante la llegada del coronavirus.
Y por último, incrementar el volumen de compras locales, incluyendo ampliación de la cartera de proveedores y emprendimientos locales como parte del objetivo de la reactivación económica. Estas estrategias fueron por fases, fueron escalonadas en un tiempo. En nuestra primera intervención, que era la primera preocupación que teníamos, está la salud. Esta primera fase nosotros la desarrollamos de marzo hasta agosto, donde tuvimos que hacer una repotenciación. Nosotros, como Catalina Huanca y como comunidades de influencia directa, nos mantuvimos limpios de personas contagiadas hasta finales del mes de junio. Como recordarán, en el mes de junio empezó una crisis de migración de personas que retornaban de las ciudades hacia el campo, y este regreso, este retorno, muchas veces se hizo de forma desordenada y no coordinada, ¿no? A nosotros nos tocó ayudar personas que venían caminando desde Nazca, estamos hablando de aproximadamente 200 kilómetros, que querían retornar a sus comunidades que estaban próximas a nuestra operación. Pero en este trajín de migración, de retorno al campo, de muchas personas, infelizmente perdimos el control de las personas contagiadas que pudieran llegar a la operación. ¿Por qué? Porque al llegar caminando por zonas que nosotros no desconocíamos que eran para llegar a las comunidades, caminantes de noche, entonces nos tocó también empezar a trabajar con ellos, con la concientización, preparando lugares de aislamiento para los retornantes en las dos comunidades de influencia directa, que también estaban enfocados a ayudarnos a controlar posibles contagios o que el contagio llegara a las comunidades. Bueno, entre marzo y agosto tuvimos muchos espacios de diálogo y coordinación con las comunidades. Logramos compartir información, realizar acciones conjuntas para el control de tráfico de transeúntes a través de las comunidades, en vista de que tienen carreteras de uso público. Invertimos mucho en capacitación y en convenios con las microredes de salud. Formamos el subcomando COVID en la comunidad principal que está alrededor de nuestra operación, que es la comunidad de Taca. En el tema de asistencia médica en comunidades, tuvimos que reforzar el área médica, nuestro policlínico aquí en Uyujasa, que es el campamento de Catalina, pero también contratábamos médicos que se dedicaban exclusivamente a la atención de salud en comunidades. Teníamos un médico permanente, 2 enfermeros y un psicólogo, que era el grupo de trabajo con comunidades, que nos ayudó mucho y fue un trabajo muy, muy duro también. El fortalecimiento de las postas médicas. Aquí nosotros tenemos 2 postas médicas del Ministerio de Salud. No podíamos ir divorciados de ellos, teníamos que sumarnos al esfuerzo del Ministerio de Salud. Se realizaron campañas de salud, campañas de descarte de contagios y una serie de actividades en conjunto que nos ayudaron a salir o a poder apoyar a las personas tanto en contagios como también a las personas que de manera preventiva se acercaban a los policlínicos o se acercaban a los puestos de salud con algunos síntomas y el miedo de ser contagiado los obligaba a ir a los lugares para poder hacer las pruebas de descarte en su momento. Pruebas de descarte que también Catalina Huanca donó a los puestos de salud. Y atención a las necesidades básicas. Ante la inmovilización, nuestra preocupación con las comunidades, al haberse cortado el transporte, al haberse cortado los canales de comercialización normales, tuvimos que invertir en traer canastas básicas para las comunidades que estaban más alejadas y para las personas vulnerables. Me refiero a personas vulnerables. Nosotros en las comunidades tenemos muchas personas, muchos ancianos que necesitaban de nuestros programas, que tuvieron que suspenderse por el tema de coronavirus, nuestros programas de ayuda, pero cambiamos estos programas de ayuda diaria por canastas de alimentos y que podían ser compartidos con estas personas que eran vulnerables y que no tenían los medios para poder alimentarse o para poder llevar un pan a la casa. Luego de esto,
Después del mes de agosto, que nosotros tuvimos, empezaron a aparecer los casos aquí en Catalina y en las comunidades alrededor, empezamos a trabajar muy duro con las áreas médicas en controlar las personas que tenían síntomas. Una cosa particular que nos pasó aquí en Catalina y que es bueno compartir es que de las personas contagiadas, la gran mayoría eran asintomáticos y los que presentaban síntomas no eran síntomas graves. Entonces eso también ayudó al área médica nuestra a hacer un poco de investigación de por qué el impacto del coronavirus no fue tan trágico como en otras operaciones o en otras comunidades. Entonces, con esa investigación que realizó el departamento médico, empezamos a hacer campañas un poco más específicas, un poco más focalizadas, trabajando sobre todo en prevención. Y a partir del mes de agosto empezamos con la segunda etapa, que era la reactivación económica. Pues era insostenible poder mantener todos los programas durante todo el año y teníamos que reactivar a las actividades que las comunidades tenían con nosotros para también garantizar un ingreso económico para cada uno de estos emprendimientos y también asegurar las provisiones de nuestra operación. Para la reactivación económica tuvimos también espacios de diálogo donde les explicábamos a las personas y a los emprendedores cuáles eran los requisitos para poder regresar a atender con sus servicios o productos. Nosotros los acompañamos muy de la mano para poder implementar todo esto. Lo primero que se nos vino a la mente es priorizar las compras locales. En temas de compras locales hablábamos de alimentos, hablamos de productos necesarios para la operación, qué emprendimientos locales se habían logrado desarrollar. Ampliamos también nuestra cartera de proveedores locales. Al tener más restricciones en el transporte, empezamos a desarrollar emprendimientos locales para poder abastecernos de materiales básicos como agregado, como arena para el sostenimiento. Y también tuvimos proyectos de intervención en comunidades que no estaban, a las cuales no podíamos llegar de manera inmediata. Y estas comunidades son de influencia indirecta. Y estábamos hablando del corredor por donde nuestros camiones transitan. Entonces, de la mano con nuestros contratistas de transporte, hicimos un programa de atención a todas estas comunidades que estaban a lo largo del corredor Galeras, llevando campañas médicas, llevando alimentos, atendiendo reclamos también, porque habían condiciones de la carretera que, si bien es cierto, no es una carretera privada, sino es una carretera pública, pero habían condiciones que nosotros teníamos que atender para asegurar primero la transitabilidad en la carretera y segundo también para apoyar a las comunidades en el desarrollo de actividades que generaran ingresos. Nosotros en el mes de octubre y noviembre organizamos junto con las comunidades una campaña de reparación de la carretera con participación de las comunidades alrededor. Nuestra intención era darle, como les había comentado, darle una mejor transitabilidad al camino y también apoyar a las personas con trabajo para que pudieran solventar sus gastos en este tiempo de pandemia. Nuestros logros en todo este programa: hicimos más de 50 capacitaciones médicas, más de 30 campañas médicas puerta a puerta, que ese fue parte de la fuerza que nosotros le pusimos a las atenciones con profesionales, con el refuerzo de profesionales de la salud con la cual contábamos. Más de 10,000 unidades de material biomédico, infraestructura y herramientas educativas, y es un poco de lo que comentaba Mónica en el comienzo. Al tener esta nueva normalidad, muchos niños en las diferentes escuelas a lo largo del corredor Pampa Galeras y también en las comunidades locales tenían que tener los medios para poder continuar con sus estudios ya de manera virtual. Nosotros trabajamos en la instalación de servicios de internet donde no hay ni siquiera electricidad. Armamos las casas con paneles solares para que pudieran hacer la recarga de las tablets y el sistema funcionara.
empezamos con la reactivación de nuestros programas educacionales en las comunidades de influencia directa. Entonces todo eso ayudó a que muchos niños o muchos adolescentes no perdieran el año escolar. Fue parte de nuestro compromiso. Donamos más de 500 kits de detección de coronavirus a la microred de salud. Muchos de ellos fueron utilizados en las comunidades de entorno de desarrollo local o de influencia local, pero también fueron utilizados en otras comunidades alrededor de, o que pertenecían a los distritos con los cuales trabajamos. Equipamos los sitios de aislamiento, tanto en las dos comunidades principales que tenemos alrededor de la unidad. Financiamos la vigilancia comunal. Bueno, como en muchos otros lugares, empezaron las comunidades por el temor del contagio, empezaron a hacer control de tráfico por las carreteras que circulaban alrededor de su comunidad. La ayuda que nosotros brindamos para hacer más efectivo este control fue con material de protección, con equipos de protección personal, y nosotros financiamos también el trabajo de estas personas que se encargaban de cuidar las tranqueras para asegurar que las personas no entraran sin ningún control a las comunidades. Donamos más de 11 toneladas de víveres y realizamos una serie de convenios interinstitucionales con la microred de salud y las comunidades. Bueno, el resultado, como les comento, fue bastante bueno, fue bastante motivador también para la familia de Catalina Huanca, pues el grado de gratitud de las comunidades también se mostró muchas veces. El grado de trabajemos juntos para controlar esta pandemia se arraigó en las venas de todas las personas, tanto trabajadores como comunidades. Y bueno, en este momento nuestra operación viene trabajando al 100%. A diferencia de otras empresas, nosotros nunca nos acogimos a la suspensión perfecta de labores. El compromiso de la gerencia general con los trabajadores y con las familias fue bastante fuerte, bajo la consigna de que en épocas de crisis no podemos abandonar a las personas. Entonces, este ambiente de trabajo en conjunto para enfrentar este problema nos ha asegurado que todavía podamos seguir operando. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Bueno, yo sí tengo una inquietud más, no sé si puede ser una pregunta, me llama mucho la atención este comentario que has hecho, que las personas cuando adquieren el COVID no muestran una enfermedad grave, son síntomas llevaderos de alguna manera. Y bueno, hubo una atención hospitalaria de todas maneras, pero ahí sí viene la pregunta de si es que los médicos han comentado cuál podría haber sido la razón, no sé, de repente el tema ahora se habla de la vitamina D, del sol, de repente como son personas campesinas, estaban bajo la protección del sol. Has hablado de energía solar y esa sería la siguiente pregunta también. Sí, Mónica, miren, nuestros comités COVID y nuestros médicos que tenemos que son bastante metidos en la investigación, encontramos una teoría sobre el desarrollo o la evolución del ser humano en condiciones de altitud geográfica. Entonces, hubo un estudio que compartimos con otros médicos de otras unidades, que decía que el desarrollo de la capacidad pulmonar de las personas que viven en altitud geográfica es superior a las personas que viven a nivel del mar o hasta los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Entonces, el desarrollo de cajas más grandes, cajas torácicas más grandes y pulmones más grandes para poder absorber mayor cantidad de oxígeno que está diluido en la altura, eso hizo que cuando el coronavirus entraba en el cuerpo, al atacar o al generar estos coágulos en los pulmones, al tener pulmones más grandes, el grado de afectación era menor. Pero también hay otra teoría que es bastante interesante, que es sobre el desarrollo, la evolución del ser humano en altitudes que no son en los Andes. Estoy hablando del Himalaya y de las zonas de altura en Asia. A diferencia del desarrollo de las personas
aquí en América Latina, allí las personas no desarrollan grandes cajas ni pulmones más grandes, sino la sangre tiene un estado licuado un poco más ligero, lo que hace que todos estos coágulos que se van formando sean transportados y sean evacuados. Entonces, porque el tema de tratamiento como tal, ya hemos visto que aparecieron un montón de medicamentos y fórmulas que podrían funcionar o no podrían funcionar, que científicamente no estaban comprobadas, pero nosotros nos apegamos más a este desarrollo, a esta evolución del ser humano en zonas altoandinas, ¿no? Entonces, esa era la explicación que el médico decía, no, la evolución realmente funcionó, porque las personas, te estoy hablando que nos tocó atender personas ancianas de 85, de 96 años, que presentaron síntomas, que fueron 2 días de síntomas y después ya estaban bien. O sea, no tenían más problemas originados por coronavirus. Interesantísimo. Acá tenemos una pregunta de Luis Palomino que nos dice, con el sector educación y productivo, ganadería y agricultura en las comunidades del AID que han implementado, y si estos aportes son considerados como cambio de compromisos, tipo redireccionamiento de fondos sociales, o sea, cambió el destino de estos fondos. No. Lo primero que nos preocupamos, como había comentado en la presentación, era lo importante que es en la reactivación económica repotenciar los programas que ya tenemos. Nosotros tenemos programas de fortalecimiento agrícola y fortalecimiento ganadero. Justo en Pampa Galeras nosotros tenemos un programa muy fuerte para desarrollar ganadería de auquénidos. Y en las zonas del área de influencia directa tenemos desarrollos agropecuarios. O sea, las comunidades producen cierta cantidad de alimentos para nosotros que estaban dentro del programa, nosotros no dejamos de invertir en ello. Mantuvimos todos nuestros compromisos, mantuvimos los compromisos de compra, los compromisos de ayuda, claro, con todas las medidas para evitar que nosotros lleváramos coronavirus para las zonas agrícolas y de las zonas agrícolas llegara el coronavirus hacia nosotros. Pero nosotros nunca dejamos de atender nuestras obligaciones y nuestros compromisos. Para estos nuevos compromisos sanitarios, entonces ustedes destinaron una partida adicional. Sí, correcto. Nosotros destinamos una partida de 800,000 soles para el tema tanto de capacitación y prevención, higiene, y también para la parte médica. Eso fue destinado independientemente del dinero que nosotros tenemos destinado para el cumplimiento de nuestros compromisos sociales. Interesantísimo. ¿Y estaba dentro de estos compromisos el tema de los paneles solares? Habían ya algunos compromisos pequeños, pero cuando apareció esta problemática de llevar energía y llevar comunicación, nosotros hicimos una inversión adicional para poder garantizar la energía, sobre todo en las antenas de internet satelital que hay en el corredor Galeras. Aquí en la zona de influencia directa es un poco más fácil porque hay señal de celular en todos lados, entonces nosotros solo dimos a los estudiantes tablets o computadoras, laptops que teníamos para hacer donaciones. Acá hay una pregunta de Gabriela Manríquez que nos dice, ¿qué estrategia están implementando para la vacunación? Ya está en camino. Pucha, ese sí ha sido un tema bastante complejo. Bueno, el día de hoy, la buena noticia es que el día de hoy se discutió en el Congreso la posibilidad de que las empresas particulares pudieran comprar las vacunas para poder no venderlas, sino para poder empezar una campaña de vacunación de las personas que trabajan en las instituciones privadas. Nosotros ya teníamos ciertos contactos, bueno, y para las personas que están en el mundo de la minería, habían ya 2 empresas que se estaban comunicando para traer la vacuna rusa hacia el Perú y estaban comunicándose con varias empresas que estuvieran interesadas en poder adquirirlas para generar un programa de vacunación para sus trabajadores. Nosotros fuimos una de esas empresas, pero el proyecto se cerró
hace más o menos un mes, porque no salían estas autorizaciones y el gobierno salía en todo momento a decir que no se iba a permitir la compra de privados, que todo tenía que ser bajo control del gobierno. Bueno, el tiempo está dándole la razón a los privados que podríamos ser esa herramienta de apalancamiento para poder avanzar de manera eficiente con el tema de las vacunas. Esperemos que esto salga y de hecho que Catalina está interesado en asegurar vacunas para sus trabajadores y para las familias de los trabajadores y para las comunidades cuando se necesiten. Un poco para complementar esa parte de las vacunas, el presidente Sagasti argumentó que la confiabilidad de que si eran realmente las vacunas rusas de Gamaleya o eran unas vacunas, como le decimos aquí, Bamba, unas vacunas no las originales. ¿Cómo estaban tramitando ustedes para poder garantizar que efectivamente eran las verdaderas vacunas Sputnik V? Nosotros cuando tomamos contacto con esta empresa que representaba a Gamaleya en Perú, solicitamos una serie de garantías para el tema de la vacuna. Esta empresa, no puedo decir el nombre, pero incluso ofreció un seguro para todas las personas que fueran vacunadas con la Sputnik 5. Eso fue uno de los puntos que nos llamó la atención y que nos animó a meternos en esta negociación, en esta conversación con esta empresa. Porque si una empresa está asegurando el poder generar un seguro para las personas que reciban su vacuna, ya nos daba un panorama de cierta seriedad en el tema. Como Trafigura, como grupo, en el mundo, ya en algún momento con el H1N1, la empresa tomó la decisión de vacunar a todos sus empleados, pero con una vacuna que lógicamente estaba aprobada y comprobada. Para el tema de coronavirus estaba este riesgo, ¿no? Entonces, nos pusimos a trabajar en protocolos y en procesos para poder asegurar que lo que nosotros vayamos a comprar o el servicio de vacunación que vayamos a adquirir sea legal, tenga un producto que haya sido probado y tengamos un seguro de que, como todas estas vacunas se desarrollaron tan rápido, si una persona empieza a tener síntomas adversos por esta vacuna, pudiera ser atendida rápidamente o pudiera recibir los servicios médicos de inmediato para que no se complique, ¿no? ¿Mantienen ustedes este contacto ahora que hay la posibilidad de que se abra esta compra para sus trabajadores? Estamos esperando que sea legalizado formalmente y nosotros retomaríamos este contacto. Excelente. Pero tuvimos N reuniones con estas personas, con los médicos. Esas son excelentes noticias, Tommy. Sí, correcto. Tenemos acá otra pregunta. ¿De qué manera ayudaron a los estudiantes de colegios, de escuelas, a culminar exitosamente el año escolar? Y si puedes explicarnos cuál fue la principal estrategia de comunicación aplicada con las comunidades vecinas. La pregunta viene de Oscar. La primera pregunta, nosotros trabajamos muy de la mano con el Ministerio de Educación. Entonces, cuando salieron todos estos programas virtuales de entrenamiento, nosotros tuvimos acercamiento con ellos para poder saber cuáles eran las necesidades urgentes. Como te comentaba, en las zonas de influencia directa, en las comunidades de influencia directa, tenemos desde cable hasta internet de alta velocidad. No había mucho problema en estas comunidades alrededor, pero sí en las comunidades de influencia indirecta, que estamos hablando del corredor Galeras, donde no hay electricidad, donde no hay comunicación porque no hay señal de celular. Entonces ahí que nosotros en coordinación también con las autoridades comunales y municipales empezamos a desarrollar el tema de instalar estas antenas de internet satelital, instalar paneles solares para abastecer las antenas de internet satelital y empezar con la donación de las tablets para que el Ministerio de Educación pueda asegurar su llegada a esos puntos. Bueno, en algún momento, de repente en otra ocasión, me gustaría compartir la experiencia que tenemos en colegios un tanto
no tradicionales que nosotros hemos desarrollado en Pampa Galeras, que también ayudan a que las personas que viven en estancias alejadas de pueblos o ciudades puedan también estudiar. Yo creo que eso va a ser un tema de conversación en un futuro. Aquí tenemos otra pregunta. La segunda pregunta sobre la estrategia de comunicación. Sí. Nosotros desde 2019 aplicamos la estrategia del puerta a puerta. Nosotros bueno, aparte de la comunicación, de los medios de comunicación que utilizamos para lanzar mensajes, nosotros empezamos con el puerta a puerta, y empezamos con el puerta a puerta educando a las personas en higiene y en prevención. Teníamos el área médica en las comunidades todos los días, yendo casa por casa, conversando con todas las familias, entregando materiales de higiene, entregando también procedimientos en caso tuvieran algún síntoma, cómo debían actuar y cómo debían comunicarse con nosotros para poder ayudarlos. Entonces, esa estrategia de comunicación fue muy potente para poder llegar a todas las personas en una comunidad. Entonces, también eso nos ayudó a la aceptación, por ejemplo, de que nuestra operación no se detuviera, que ese miedo del contagio, porque hay una operación trabajando, ese miedo de contagio hacia las comunidades se apacigüe. No se eliminó por completo porque siempre habían personas que tenían miedo, pero sí fue bastante calmado y y nos permitió realizar todas nuestras actividades adicionales de apoyo para prevención y también para asegurar nuestra operación. Aquí tenemos otra pregunta de Omar Astucuri desde Facebook. ¿Qué protocolos han implementado para el personal de la comunidad que labora en la operación? Interesante pregunta. Nosotros, cuando establecimos nuestra burbuja, entre el mes de marzo hasta el mes de junio, nos dio el tiempo para construir nuestros propios campamentos para los trabajadores. Nosotros, bueno, la gente de proyectos nuestra trabajó muy duro y logramos construir un campamento de 290 trabajadores en 2 meses. Entonces, una vez que tuvimos listo el campamento de trabajadores, pudimos traer a toda la gente de las comunidades. Fue difícil también porque no es fácil que una persona se acostumbre a vivir en un campamento cuando tiene a la familia al lado. Entonces, pero parte de nuestros compromisos y parte del trabajo de educación que ya habíamos realizado permitió que los trabajadores vinieran hacia nuestros campamentos para asegurar una burbuja más pequeña y poder asegurar que las personas que estaban en la operación no se fueran a contagiar. Y si pasara, tuviéramos los espacios suficientes para poder aislar y no permitir que esa persona vaya hacia la comunidad. Bueno, Tommy, desde Uyujasa, ¿no? Desde Uyujasa te estás dirigiendo a todos nosotros, ahí, desde Catalina Huanca. Y acá tenemos otra pregunta. Matías Alejandro dice: hola Tommy, genial la experiencia compartida. Soy un joven licenciado en gestión social. Me encantaría poder colaborar con este tipo de proyectos. ¿Tú has encontrado, esta intervención de este joven profesional me lleva a esta pregunta, ¿tú has encontrado en esta asociatividad una predisposición de los profesionales que han estado en el entorno para poder ayudar y trabajar de manera consensuada, que es el objetivo, creo, de toda empresa minera y comunidad? En un primer momento nos costó llegar con las instituciones encargadas, en este caso del control de la pandemia, que fue el Ministerio de Salud, porque, de nuevo, la comunicación fue tan vaga y el susto o el miedo generado por una información tan vaga fue tan grande que nos costó a nosotros poder entablar una buena comunicación con el Ministerio de Salud y con las autoridades locales. Por ejemplo, teníamos a la Policía Nacional en el puesto de Taca que decía: no, orden de movilidad, nadie se mueve, pero tampoco puede haber nadie en la tranquera. Entonces, ¿cómo controlabas que las personas entraran o no entraran? Entonces, los comités comando COVID estuvieron enfocados justamente a eso, a hacer que los profesionales que tenían cierta responsabilidad en este trabajo de controlar el coronavirus, llegáramos a consensos fundamentados, a pasos fundamentados para evitar el contagio y para mejorar los controles en la población, básicamente, ¿no?
bueno, en la mina nosotros teníamos controles mucho más estrictos porque hay una serie de protocolos de aislamiento antes de que una persona foránea pudiera entrar. Esos mismos protocolos los transformamos también en las comunidades. Los trabajadores en un momento tenían que hacer también una cuarentena en el campamento antes de entrar a trabajar. Entonces, estas personas, las personas encargadas o los profesionales encargados de los órganos gubernamentales, también nos visitaban, también hacíamos trabajo en conjunto con ellos, y al final las personas quedaban convencidas de que el trabajo en conjunto iba a beneficiarnos a todos y no iba a generar un desgaste excesivo, por ejemplo, como en otros lugares, como el Ministerio de Salud, porque teníamos responsabilidades compartidas y apoyos compartidos que nos iban a ayudar a responder bien a esta pandemia. Es muy positivo, entonces, esta predisposición. Acá tenemos una pregunta de Luis Palomino que nos dice, con el tema del trabajo remoto y la comunicación del año pasado a este año, ¿qué cambios se han dado en la comunidad? Bueno, las personas, a ver, Catalina Huanca tomó la decisión de mantener su planilla tal como estaba antes de la pandemia. Es más, hay muchas personas que aún no regresan porque son vulnerables, pero ellas siguen recibiendo su salario, siguen dentro de la planilla de Catalina Huanca. Hubieron también un grupo de personas, que estamos hablando más administrativos, que se quedaron en su casa. Entonces están haciendo trabajo remoto. Se nos hace difícil, sobre todo en algunas áreas específicas, como por ejemplo seguridad, que donde tenemos que hacer entrenamientos específicos, de puntos específicos, pero al no poder tener al entrenador aquí, hacerlo de forma virtual, todavía nos está costando. Es un poco difícil que las personas le presten atención a una pantalla, en cambio a una persona es mucho más fácil. Eso también cambió, nuestros entrenamientos son virtuales y nuestro entrenamiento de cómo entrenar de forma virtual también está en camino. Estamos desarrollando nuevos sistemas de producción que no involucren que las personas estén directamente en el tajo. Justo ahora estamos ya en periodo de prueba de nuestros sistemas de teleremote en la mina, cosa de poder mantener a los operadores en lugares aislados, donde pueda mantenerse el distanciamiento social y un tema seguro para evitar contagios. Pero estamos todavía adaptándonos. Es difícil, no es nada fácil dejar todas las estrategias que se implementaron durante años para poder hacer más productiva la mina, hacer una mina más segura por nuevas metodologías, por la conectividad, por el tema de un monitor y ya en una persona. Y estamos en eso. A propósito de la productividad, a diciembre del 2020 recuperaron la productividad comparativamente al 2019. En el 2019 solo tuvimos 17 días de problemas, pero después estuvimos operando al 100%. O sea, ahora nos mantenemos al 100%. El volumen, pero en volumen la producción fue igual, menor a la del 2019. No, es la misma. Es la misma. Sí, o sea que se recuperaron luego de la paralización, el trabajo se ha mantenido muy bien. Y eso también nos ha ayudado a mejorar procesos, porque, por ejemplo, antes nosotros teníamos una flota gigantesca de camiones para el acarreo de mineral. Bueno, gigantesca para el tamaño de minería que nosotros tenemos. Teníamos 16 camiones trabajando. Eso obligó a nuestros ingenieros, cuando empezó la reducción de personas porque no podían venir, porque eran vulnerables, o porque estaban en lugares aislados, muy lejanos a la mina, eso obligó a nuestros ingenieros a pensar en una manera de cómo hacer más productivo el proceso. En este momento nosotros estamos operando solo con 6 camiones y estamos operando al 100%, ¿no? Magnífico. Aquí tenemos, ¿cuál era el protocolo sanitario para el ingreso del personal contratado de la comunidad a los campamentos? Perdón, ¿En algún momento falló? No te escuché bien. ¿Cuál era el protocolo sanitario para el ingreso al campamento? Nosotros ingresábamos a las personas de la comunidad, como teníamos una burbuja que incluía las comunidades de influencia directa donde vivían nuestros trabajadores en sus casas. Para el ingreso nosotros hacíamos exactamente el mismo proceso que si llegara de Lima. Nosotros traíamos de Lima a un laboratorio que nos hacía las pruebas moleculares, hacía las pruebas moleculares a los trabajadores que estaban en el campamento, en zonas de aislamiento,
y una vez que eran descartados de contagio, podían ingresar a sus actividades. O sea, lo mismo que se aplicaba en Lima, lo aplicamos nosotros aquí con las comunidades y nuestras instalaciones temporarias de aislamiento, que nos sirvieron para poder descartar personas que ingresaran con el virus, ¿no? No se te escucha, Mónica. Perdón. Respecto al tema del engagement con los stakeholders, ¿qué nuevas formas de relacionamiento están utilizando? En este momento, como te digo, nosotros empezamos en el 2019 con una forma distinta de aproximarnos a nuestros grupos de interés. Es una metodología más personalizada, más de estar ahí con los individuos y después ya con el grupo de personas. Es la misma estrategia que estamos utilizando en este momento para el tema de la pandemia. Estamos utilizando, bueno, utilizamos el acercamiento, como les mencioné, de puerta a puerta con el servicio médico, y ahora con el comando COVID tenemos ya acciones en conjunto que nos ayudan también a explayar la información hacia las personas que conforman las comunidades. Aquí tenemos otra pregunta de Carlos Guillén. ¿Consideran las actividades en las comunidades con respecto a la pandemia que ha permitido tener una inmunidad de rebaño? ¿O han tenido algunos casos aislados? ¿Cuál fue la mayor dificultad logística para la alimentación del personal? A ver, el tema de inmunidad de rebaño, yo todavía soy muy escéptico de la inmunidad de rebaño. Yo trabajé mucho tiempo en Manaus, en Amazonas, en Brasil, y en un momento Manaus declararon inmunidad de rebaño y la segunda ola y la tercera ola que está llegando ya está acabando con las personas, ¿no? Entonces yo todavía permanezco muy escéptico con la inmunidad de rebaño. Yo pienso que no podemos descuidar nuestras medidas, no podemos descuidar todas las actividades de concientización que hacemos con las personas para evitar que se siga propagando el contagio. La segunda parte, ¿cuál fue la mayor dificultad logística para los alimentos? La mayor dificultad fue comprarlos, porque nosotros teníamos que traer los alimentos los alimentos no perecibles, ya no desde los lugares estratégicos donde compramos, en las diferentes ciudades por donde viene nuestro transporte, sino teníamos que comprarlo en Lima, que era el lugar donde había más abastecimiento. En la logística para traerlo nos apoyamos mucho de nuestros contratistas de transporte, que también se pusieron la camiseta para poder apoyar a las comunidades por donde se transitaba y a las comunidades donde operamos. Así que fue un trabajo en conjunto para poder hacer llegar estos alimentos a las personas que realmente necesitaban de este apoyo. Pero, o sea, el tema fue dónde comprarlos, lo más difícil, porque la logística para traerlos funcionó muy bien. Funcionó tan bien como funciona en una época normal. Tenemos aquí una pregunta de Manuel Alejandro Chu. Has comentado que los trabajadores de las comunidades aceptaron estar en la burbuja que diseñaron. ¿Cuáles son sus turnos de trabajo y qué tan difícil fue convencerlos de participar en este plan? Nosotros, hasta antes de la pandemia, teníamos también una rotación. Si bien es cierto, las personas regresaban a su casa, pero era también bajo un tema de turnos. Trabajábamos 14 días por 7 días de descanso. Cuando decidimos trabajar con el tema de la burbuja y el tema de aislamiento y el tema de reducir la rotación de gente, optamos por el turno de 28 por 14. En un primer momento fue terrible, porque las personas no estaban acostumbradas a estar tanto tiempo. Primero, a no regresar a casa y segundo, estar tanto tiempo en un campamento. Entonces habían muchas quejas de no me gusta la comida me pareció fea, el alojamiento está muy frío, cosas como esas. Pero en la medida que iba avanzando el desarrollo de la evolución de la pandemia, y en la medida que nosotros íbamos mostrando todo el trabajo que nos costaba asegurar primero que ellos estuvieran sanos y asegurar que las comunidades también permanecieran dentro de la burbuja, ellos empezaron a entender. Y las esposas, fue un trabajo bastante interesante, las esposas en un primer momento dijeron, no, tú tienes que ir a quedarte allá, porque si estás contagiado no vas a contagiar a todos. Entonces, en otras palabras, los botaron de su casa
Pero bueno, después ya de todo este avance, de todas las formas que hemos ya madurado en control de coronavirus, hemos vuelto al 14%. O sea, hemos regresado al turno anterior, no hemos regresado a que las personas vuelvan a sus casas, esperamos todavía asegurar mejor nuestra burbuja y de repente con la vacuna o de repente con actividades de mejoramiento de nuestro sistema, en algún momento las personas puedan regresar a su casa todos los días, que es lo que más añoran, ¿no? Es bien difícil que, por ejemplo, un padre o una madre permanezca 14 días lejos de su casa sabiendo que están allá a la vuelta, a escasos 5 o 6 kilómetros. Bueno, tenemos también una participación en este momento de una empresa que nos está en esta edición auspiciando, la empresa Montalí, y quisiera invitarla a Irán para que participe luego de que nos respondas esta pregunta, para poder luego dar las conclusiones y finalizar esta interesantísima sesión que nos está ilustrando un montón de cómo se ha vivido, y recordar también a los asistentes que estamos hablando de una mediana minería y que ha logrado trabajar muy bien en esta pandemia, conociendo a su entorno. Y veo que acá el tema, por ejemplo, de la participación de las mujeres ha sido importantísimo, y gracias a esa sensibilización del tocar puerta por puerta y que las familias sepan, bueno, pues lo peligroso de esta enfermedad, ¿no? Entonces, tenemos acá una pregunta: ¿cómo consideras que la universidad podría intervenir en el desarrollo de los programas llevados a cabo? ¿Cómo pueden apoyarles? ¿Y qué especialidades son las que necesitaría la empresa, y qué tipo de profesional, con qué tipo de entrenamiento, conocimiento? De repente estamos hablando también de habilidades denominadas hoy habilidades blandas, ¿no? Bueno, yo soy de las personas convencidas que las universidades deberían apoyar en investigación y desarrollo. Justo tuve hace algunos meses un webinar también con alumnos de la Universidad de Ayacucho, de la Facultad de Ingeniería de Minas, y si algo las universidades pueden apoyar es en la investigación. En este tipo de programas estamos hablando de antropología, de sociología, de psicología, que también, como había mencionado en la exposición, nos tocó traer psicólogos porque el grado de depresión al cual se expusieron muchas personas que quedaron encerradas en las comunidades o con restricciones para salir fue bien alto. Nosotros completamos cerca de 230 atenciones psicológicas en las comunidades, y conversando con el psicólogo habían casos graves de sobre todo adolescentes que tenían problemas ya de comportamiento por el encierro. Entonces, ese tipo de profesionales en este tipo de campañas, en este tipo de trabajos, son esenciales. Personas que puedan entender los problemas de las otras personas que puedan ayudar y colaborar en mejorar de repente la forma de ver los problemas. Sería fantástico un apoyo de ese tipo. Excelente, muy buen punto el que has puesto, el tema psicológico, que sí, efectivamente aún sigue calando, ha bajado, pero estamos bajo esta presión. Bueno, estamos a la espera de que Irán, darle el pase a Irán para que participe. Y mientras tanto tendríamos esta última pregunta: si Irán Ludeña es la gerente general de Montalí y tiene la palabra para hablarnos un poco de su empresa, que también trabaja con empresas mineras. Hola, buenas tardes, buenas noches con todos. Mónica, muchas gracias por esta oportunidad que nos estás brindando, este espacio en compañía de Tommy Febres. Es realmente un gusto enorme creo que para todos nosotros, de escucharte, Tommy, el conocimiento y la capacidad que tienen en Catalina Huanca para poder sustentar y solventar todas las necesidades de la comunidad, no solamente del entorno social, sino también de todos los trabajadores,
todas las personas que están allegadas a tu empresa. Bueno, yo represento Montali. Montali S.A. es una empresa peruana especialista en todo lo que es desarrollo, construcción de la minería subterránea en el Perú. Hemos trabajado en diferentes lugares, partes de las Américas. Tenemos ya 28 años de experiencia trabajando en diversas empresas, como por ejemplo en Canadá hemos trabajado con Agnico Eagle, hemos trabajado con IAMGOLD, que en su época se llamaba también Cambior, hemos trabajado para Barrick, hemos trabajado para Richmond, hemos trabajado en diferentes empresas en Colorado, en Estados Unidos. También hemos trabajado para la compañía minera Diadem en Guatemala, hemos trabajado con Lafarge en Ecuador y evidentemente en el Perú con muchas empresas que son conocidas y forman parte de nuestro entorno minero, como por ejemplo Quenuales, donde hemos trabajado en Yauli-Yacu, en Ollón, hemos trabajado con Buenaventura, en Orcopampa, hemos trabajado también con Caudalosa, Poderosa, tanto en Marañón como en Santa María. Y bueno, así pasaría una gran parte de esta noche comentando de todo nuestro pedigrí, como se dice, de trabajo durante todos estos años. Y yo, bueno, soy gerente de esta empresa desde el año 2008. Manejamos un equipo de especialistas muy capacitados, no solamente en management, pero también en todo lo que es la gestión de proyectos y la gestión de actividades dentro de nuestro rubro, que es la minería subterránea. Como empresa minera, contratista minera, nosotros desarrollamos trabajos de laboreo minero mecanizado, sostenimiento, hacemos todo tipo de trabajo subterráneo, por ejemplo, chimeneas. También somos especialistas en chaff sinking, en rehabilitaciones de chaff, en profundizaciones de chaff. Hemos realizado trabajos de chaff especialmente en Canadá y mantenemos un equipo multidisciplinario, ingenieros mineros, mecánicos, eléctricos y toda una gama, un abanico de especialidades que están ligados a Montali en diferentes partes de América y algunos que, bueno, como sabemos, especialistas mineros a veces salen por diferentes partes del mundo, entonces tenemos una gran disponibilidad y disposición de especialistas que vienen a apoyarnos en algunos proyectos, especialmente en el Perú, en América Latina. Bueno, aparte de esto, bueno, es una empresa que está ubicada en la zona de Lurín. Están invitados cuando requieran, si alguna vez necesitan conocer nuestras instalaciones en el sur de Lima. Y para contactarnos, directamente podrían contactarse conmigo. Mi correo electrónico es yludena@montali.com.pe, o si no, también pueden comunicarse con la señora María Arguedas, maria.arguedas@montali.com.pe, y el número de teléfono es con el código de Perú 511-296-3905. Entonces agradezco a todos por su atención y especialmente a ti, Mónica, y muchísimas gracias, Tommy, por tu webinar y encantados de vernos alguna vez. Muchas gracias. Muchísimas gracias para Irán, para Montali, y bueno, pasamos nuevamente con Tommy. Tenemos aquí unas reflexiones que nos va a dar Tommy para poder cerrar este webinar, y que nos ha dejado muchos mensajes sobre cómo se puede trabajar cuando hay los consensos. Estoy viendo muchas felicitaciones aquí en el Zoom al trabajo que ha desarrollado Catalina Huanca. Tienes la palabra, Tommy. Gracias, Mónica, una vez más. Bueno, la reflexión final es, en estos tiempos difíciles, la única forma de salir o librarse del problema, o resolver el problema, que es la palabra correcta, es con un trabajo consensuado, un trabajo conjunto. Hay muchas personas o muchos grupos que están poniéndole mucho esfuerzo para poder sacar a sus grupos de trabajo, a sus comunidades adelante,
y a nosotros nos mostró que el trabajo en conjunto, primero, hace más grato el trabajo y segundo, el logro de los objetivos es mucho más rápido y mucho más consistente. Esta pandemia, si bien es cierto, nos ha traído muchas desgracias en todo sentido. Muchos de nosotros hemos perdido parientes, amigos, pero lo que también nos ha enseñado es que, de nuevo, si trabajamos juntos las cosas salen bien, y segundo, no podemos bajar los brazos. Ya me ha tocado ver en algunas ciudades donde las personas no le están prestando más importancia a este virus, y ya me ha tocado ver también personas que han sido contagiadas y han muerto en 5, en 6 días. Entonces, a todos tenemos que seguir cuidándonos, tenemos que seguir manteniendo las medidas de protección, de prevención, de higiene, y tenemos que seguir cuidando a los nuestros. Eso como reflexión final, Mónica. Muchísimas gracias, Tommy. Antes de cerrar, a los asistentes los invitamos a los que deseen quedarse para ver un pequeño video sobre Catalina Huanca, sus operaciones. Es un hermoso video que nos muestra cómo trabajan, dónde están ubicados, y podemos ver allí al gerente general, Johnny Orihuela, quien da también algunas declaraciones. Le agradecemos nuevamente a Catalina Huanca, también a Montalí, por esta interesantísima sesión. Muchas gracias y buenas noches para todos los asistentes también. Les agradecemos por su participación. Hasta luego. Gracias. La empresa de comercio de productos básicos Trafigura se dedica a potenciar el comercio. Durante un cuarto de siglo, la empresa ha estado conectando América Latina a los mercados del mundo, moviendo productos básicos desde donde se producen hasta donde se necesitan de forma fiable, eficiente y responsable. En Latinoamérica, el grupo de minería Trafigura opera en Brasil y Cuba, y opera la mina de plomo y zinc Catalina Huanca en los Altos Andes peruanos. Hoy Catalina Huanca es la quinta productora de zinc en el Perú. Producimos 100.000 toneladas de concentrados por año, concentrados de alta calidad, completamente limpios. Es un valor agregado que Catalina ofrece a Trafigura dentro de su línea de negocio. La actividad minera es al 100% subterránea y comienza con la exploración. A partir de las exploraciones se planifica todas las etapas siguientes de minado. El plan de producción, el diseño de minado, las actividades unitarias propiamente dichas. El sostenimiento es la primera actividad que hacemos con el fin de asegurar la estabilidad de la roca. Luego vienen las operaciones como perforación, voladura, el regado, el desate de la roca, la ventilación, la limpieza del mineral, el relleno, el transporte de mineral de la mina hacia la planta concentradora. Entonces todo eso forma parte de las actividades de la mina. La planta de concentrados a 7 kilómetros de la mina procesa el plomo y el zinc a través de varias fases hasta que esté listo para el transporte. Por último, los escombros secos son colocados en la presa especialmente construida para ello. Más de 1000 personas trabajan en Catalina Huanca. Su dedicación y profesionalidad juegan un papel clave en el éxito de la mina. La importancia del recurso humano en Catalina es prioridad para nosotros. La rotación aquí es mínima. La mayoría de empleados ya tienen buenos años trabajando en Catalina Huanca y eso ayuda mucho a la seguridad de las operaciones porque las personas que están aquí son personas de experiencia. Tenemos un campamento con capacidad de 130 empleados. El servicio social de la compañía atiende permanentemente las condiciones de habitabilidad, tanto en el campamento como en los pueblos para los trabajadores. Otorgamos una serie de beneficios a los empleados, distractivos, cancha de polvito, gimnasio, para que las personas después de sus horas de trabajo puedan distraerse, desestresarse, salir de la rutina. La ejecución de una operación rentable en un entorno tan diverso y remoto no es fácil.
y la mina ha tomado las medidas necesarias para mejorar su viabilidad comercial. Las operaciones de minería de Trafigura y particularmente en Catalina Huanca han incrementado su productividad en los últimos años a través de la mecanización de las operaciones. Aparte de darle seguridad a las operaciones, permitió dinamizar el resto de actividades de la mina, generando un incremento importante en la productividad, aumentando la producción al doble de capacidad. Producíamos 365.000 toneladas por año en el 2011. Hoy Catalina produce 740.000 toneladas. Trafigura se esfuerza por mantener los más altos estándares de salud y seguridad en todas sus operaciones en todo el mundo. De igual importancia es la protección del medio ambiente y el mantenimiento de una buena relación con las comunidades locales. Para nosotros es de alta prioridad porque estamos en permanente contacto con la población local. Las comunidades han formado sus propias empresas quienes están trabajando en Catalina Huanca. Hemos desarrollado una serie de proyectos en agricultura, en infraestructura dentro de la comunidad propiamente también, ya sea en calles, muy estrecha con la comunidad y es parte de nuestra responsabilidad social aquí en Catalina Huanca. Las comunidades representan para nosotros socios estratégicos. Esta buena relación que tenemos con ellos debe ser mantenida y reforzada. Y es la ruta correcta para sostener las operaciones de Trafigura. Catalina Huanca no es solo una parte importante de la cartera global de Trafigura, es también un elemento vital de la economía local y nacional, además de tener mucho potencial. Tenemos 13 millones de toneladas de recursos, lo cual nos da un horizonte de por lo menos 8 o 9 años. Yo veo un horizonte favorable para la compañía y esto tiene que ir siempre de la mano con la productividad de las operaciones, con la optimización de las operaciones y con las buenas relaciones con el entorno.